Me encantó y me fascinó y me cambió mucho cómo ven la muerte los mexicanos, cómo lo celebran. Aquí había todo lo que necesitaba. ¿Qué dirías tú que te atrapó en México? México es padre de Latinoamérica, yo digo. Siento que lo que me hizo enamorarme de México, más allá de su gente, fue la identidad que tiene México y me sentí en casa porque en Irán también tiene mucha identidad. Entonces que aquí todavía hay muchos estados que ahí hablan su propio idioma y tantos en cada estado es como otro país. Eso me encantó, diferentes climas, la cultura, las oportunidades, como alguien que yo tenía, todavía tengo 28, ¿no? Ahora, pero así a los que ahí como pensaba, bueno, lo que quiero hacer, hay oportunidades en México y eso como que me dio esperanza porque pues en Irán todo perdiendo y aquí al menos hay algo de luz ahí. Ujú. También, si volvemos al tema de muerte, me encantó y me fascinó y me cambió mucho cómo ven la muerte los mexicanos, cómo lo celebran y pude sanar. De verdad, sí pude sanar el odio, porque mi papá también además murió 21 de marzo, que es nuestro año nuevo. Es como si alguien querido tuyo muere 1 de enero. Entonces yo odiaba nuestro año nuevo. Y aquí cambié, sané también esa herida en las aguas turquesas del sur de México. Sí, como que me cambió como persona, pero siento que más que nada la identidad de que, claro, ya no necesitaba volver a Argentina o volver a tal lugar. Aquí había todo lo que necesitaba. También, por ejemplo, un día pensaba, no, quiero ser salsera, amo la salsa todavía, bueno, mundo de salsa. Quiero enseñarme, bueno, ahí eso. He vivido más en pueblos mexicanos que en las ciudades, pero viví, por ejemplo, 3 meses en Mérida, viví en la ciudad, viajé un montón en sur de México, centro de México, y cada estado como me ha cambiado diferente, las comidas también, la comida mexicana me encanta. Sí, es el padre de Latinoamérica, mucha identidad. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la primera vez que tú viviste aquí un Día de Muertos en Ujú. México? ¿Podrías describir cómo fue, en dónde Sí. fue, cómo lo viviste? Te voy a decir otra cosa porque mis primeros días de muertos estuve en Bacalar, que ahí no se celebra, pero en la escuela, como trabajaba siempre en la escuela como hacemos una ceremonia para los niños, pero no es algo grande como México. Pero mi primer día de muertos que me cambió fue, estuve en esa escuela de circo en sur de Ciudad de México, sur de Tlalpan, y yo era diplomado, yo no estudiaba licenciatura, era alguien que está haciendo diplomado. Pero como que tomé curso propedéutico, me ponieron mi nombre en la lista porque iban a hacer la marcha, que hay la marcha gigante que está Ujú. entre Chapultepec a Zócalo. Ujú. Iban a esta escuela, iba a participar en la marcha. Las Catrinas y así. Sí, Qué padre. y pusieron mi nombre y me dicen la semana antes, no, es que vamos, próximo fin de semana o algo vamos a estar. Y yo justo pensé, ese año estoy en la Ciudad de México, voy a ver la gran, ¿qué se dice en marcha? No, la gran, Pues sí, cuando es un marchan. march desfile. Desfile, voy a ver la gran desfile. Y México me dijo, no, 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 tú vas a estar en el desfile. Entonces yo hago aéreos. Yo pensé, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer malabares. ¿Qué voy a hacer? Entonces hice doble altura, que Ujú. un base, un amigo, un compañero, o sea, yo paraba en sus hombros. Entonces lo chido es que podía ver toda la gente, ¿no? Marchamos de Chapultepec a Zócalo. Entonces, eso para mí fue mi Día de los Muertos. ¿Y Todo tu compañero todo el maquillada. tiempo te llevó No en todo sus el bus? día, caminábamos, bajamos y Ok. hacíamos como otras cosas de Ok, equilibrio, ok. otra vez caminábamos, Ya. paramos, Ok. pero sí, también al final recuerdo era como, yo como hacía como, no sé, un crocodilo, no, muy, muy difícil, pero tengo así el video. Eso fue para mí, es que también, por ejemplo, llegamos a cada glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? Ujú. Cuando llegamos a lo de independencia, o sea, cada square Ujú. fue así como impresionante las palabras que decían. Y yo también como iraní, yo apenas como estuve en proceso de estudiar para mi naturalización, así sentía un amor por México y sentía que, wow, México me dio esa experiencia de, o sea, hasta para los mexicanos, porque había como gente en nuestra escuela que venía de Saltillo, de Estado de México, y para ellos también era como, wow, vamos a estar en la marcha. No todo el mundo tiene la oportunidad de no solo ver la marcha, pero sí participar en este desfile y yo también como extranjera, que apenas llevaba, no sé, 3, 4 años en México, nunca lo voy a olvidar en mi vida. O sea, lloraba en la glorieta de las mujeres que luchan, porque alguien así decía, ¡viva México, la mujer! Así como gritaban la gente. Y yo así llorando. Fue increíble vivirlo desde adentro. Y cuando llegamos a Zócalo era
como atardecer, los colores de Zócalo, todo increíble. Órale. Sí, eso ¿Has es. hablado con, por ejemplo, paisanos tuyos, tu familia, cómo ves la muerte hoy en día versus cómo la vías antes? Sí, mucho. De hecho, como que por ejemplo en Irán, por 40 días tienes que vestirte culturalmente de negro, Ujú. o como la manera que enterraron a mi padre, no me gustó, como que ay, todo el mundo llorando, como que por ser triste, eso no me gusta. Aquí es como que, claro, también los mexicanos son humanos, sienten la tristeza muy profunda, pero es como otro tipo, es como resistencia de la vida, también celebrar la vida. Entonces, lo que a mi familia les ha gustado es el altar. Ahora cada año le digo, y no hacen el altar el Día de los Muertos aquí, pero el aniversario de mi papá y eso, entonces el altar de muertos, los Ujú. flores y eso lo pudieron conectar, sí, lo pudieron conectar con eso, el altar. Qué bonito. Sí, ¿Y cómo reaccionaron? interesante, ¿no? Para ellos era, qué bueno, qué interesante, qué chido. Entonces, yo como también explicándoles como no es que los mexicanos no son tristes si alguien muere, sino no necesariamente es algo tan así, no sé, como fuerte de una manera de sí es fuerte, sino como que, claro, la tristeza y la ira, o como que en Irán yo siento que al menos lo que yo vivía era como, ¿por qué yo? Pobre niña que perdió su padre. Aquí siento que hay un luz, hay una magia, y hay mucho, más que nada de la muerte, hay mucho de recordar la vida, celebrar la vida. Sí, estoy totalmente equivocada, tú me dices. Sí, sí. Sí. Y él dice, no, bueno. Sí, siente que recuerdan la vida y celebración es celebración de la vida de esa persona. Celebrar la muerte es celebrar la vida. Y justo lo de Vipassana otra vez, de Ujú. todo que es todo cambia, Viene y todo. va. Sí, entonces eso es un gran recordatorio. Yo siento que las muertes es un gran recuerdo y en eso no lo tenemos en Irán. Sí. Ok. ¿Qué dirías tú como, bueno, nacida como iraní, hoy en día mexicana, cuáles han sido tus choques culturales más fuertes que has vivido acá en México? En Irán tenemos algo de tarof. ¿Has escuchado de tarof? ¿Tarot? Tar O sea, las Tarof. No, ¿qué es tarot? Todo el mundo, siempre mis amigos me dicen tarot y yo no, no. Cuando llegas a casa de alguien, hoy en día siento que hay un muy mala iraní, porque cuando quiero hablar de Irán siento como que no sé, insegura. Ujú. No sé si los iraníes vean este video, perdón, que no soy buena iraní. Intenté tanto ser mexicana que olvidé. Pero bueno, tarot es, por ejemplo, cuando llegas a casa de alguien, tú me ofreciste agua, ¿no? ¿Quieres Ah, café? sí. Aunque yo quisiera café, primera vez digo, no, no, Ah, por eso gracias. dijiste que no Y tú, querías café. ¿Quieres un café? no, ya no tengo tarot. Pero como que culturalmente hay que negar Ah, ok. primeros 2 veces, Dos como, veces. no, gracias. No, pero seguro, ¿quieres un café? No, 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 gracias, es para respeto y todo. Tercera vez, sí, bueno, quiero un café. Pero no fue llegar a México, sino al mundo latino, porque en Chile llegué a un pueblo que se llama Taltal, el norte de Chile, y estuve, bueno, tenía mi mochila, me dijeron, vamos a caminar 15 minutos para llegar a voluntariado. Y me dijo, te ayudo con tu mochila. Me pesaba mucho la mochila. Y yo, no, gracias. Pero estaba segurísima que me va a preguntar otra vez, te ayudo con la mochila. Ujú. Nunca me preguntó. Entonces yo a los 5 minutos era como, pero ¿me ayudas con mi mochila? Así, eso, como que ser directo. O sea, decir las cosas que, de hecho, un mexicano así, te pueden decir flaquita, gordo, esos los chistes que hacen los estadounidenses, que Ujú. los mexicanos te ponen nicknames de Sí, tu sí. inseguridad, como Sí, que sí, si sí. eres el negro, te dicen negro por ser negro, De te tu dicen gordo por ser inseguridad. gordo, te dicen, entonces, No, pero es cosas. una manera de ser así directa, eso siento que para mí, todavía no sabes, cuando me junto con mi pueblo iraní, el taruf, no sé de dónde sale, y yo, no, El tarot, gracias. para que lo entendamos, es como un poco la vergüenza que uno tiene a la hora de decir que, o sea, de aceptar algo, de cuando llegas a alguna parte nueva. ¿Eso es tarot? Qué interesante, no, nunca, no sé si es Seguramente es una vergüenza. cosa que solo sepan los O que sea, sí, hablen persa, ni yo ¿no? sé qué es de Sí, verdad, pero es tan cultural y tan sí, profunda sí, desde sí. pequeña, como que, claro, cuando quieres algo, primero no dices Ok, directamente sí. ok. Primero dices, ay, no, no, no. O por ejemplo, puede ser que viajas a Irán y hay iraníes en la calle que dicen, vamos a mi casa, te cocino. No tienen nada en su casa, Ujú. pero se va a comprar todo y, no, 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 quédate en mi casa, quédate en mi casa. Pero no de verdad quiere que
que lo hace en su casa, Ujú. pero de todo modo lo hace. Entonces eso, como ser directo con uno mismo, no Ujú. somos directos de una manera, es como que todo, a veces no sabes si de verdad lo quieres o no quieres, o sea, Ujú. si quieres chocolate o no quieres chocolate, que Ujú. sí, pero no sé de qué es eso, vergüenza fue muy interesante porque lo voy a así tener en mente para ver qué es exactamente para mí es como todo que ver con respeto, pero yo no veo nada irrespetuoso si dices a alguien quiero un café, ¿sabes? Primera Ujú. vez. Sí. Pero es como que ay, hay que tener respeto, lo que yo como crecí, ¿no? Te respeto, primero no, todo Sí. respetuoso. Em, sí, entonces el tarot fue como que, ay, no tener tarot también es muy liberador, ser directo, decir las cosas que quieren, quiero que me la hagas eso, quiero eso, entonces eso, ser directo, cuando quieres algo, pedirlo, hablarlo, eso Y siento que es aceptar las interesante, cosas también, aceptarlo. ¿no? Sí. Sí, aceptar si alguien te está ofreciendo algo, sí. Por ejemplo, a mí me dijeron mucho eso de que yo no aceptaba las cosas, ¿no? Porque chance como en Alemania también es, no, gracias, estoy bien, ¿no? Y ya luego cuando insisten, igual también porque, no sé, existe alemanes o tal vez en mi círculo, pero como y me decían, acepta, si te quieren regalar algo, incluso aquí yo lo aprendí como que aquí te quieren dar un regalo y yo no, no, gracias, ¿no? Y está como mal visto, ¿no? Tienes que decir, bueno, ya hoy en día sé que Para mejor. darles la felicidad de aceptar su Sí. regalo, ¿no? Muchas gracias, qué padre. Sí, eso es interesante. Sí, eso creo que fue la muerte, eso de la comida, no sé qué. No sé. Ahora lo que viene a mi mente más que nada es el tarot, porque hay muchas similitudes, la verdad, de la gente, hospitalidad, los chistes, clima, Pero los sí. chistes, por ejemplo, el humor iraní es parecido al humor mexicano. No creo que yo cuando hablo español, yo siento que cuando hablo persa soy menos graciosa Ya. em, que lo que yo pienso, ¿no? Sí, son diferentes Sí. humores. Son diferentes identidades luego, ¿no? Sí, Personalidades. totalmente, Sí. totalmente. Ahora estoy pasando mi crisis de identidad también, quién soy. Sí, son diferentes el humor, pero sí, son muy graciosos los mexicanos. Lo que me pasó con aprender español, choques en cada país, choque Ujú. cultural en toda Latinoamérica. Sí. No sé, llegaba en Chile, ¿cachai la Babeón? Y llego a Argentina, no, acá, no sé qué. Y chela, cerveza, birra. Y cuando llegué a México, yo pensé que aprendí español. Sí. No. Mi primer día escuché, es que tengo chingo de chamba. No, es que eso yo llevaba 3 años en Latinoamérica. Para mí era como, ay, ¿no ¿Un hablan chingo de español en México? qué? O sea, ¿Ya ¿qué? sabías que era chingo? No, No. así mi primer día que mi anfitrión era, tengo chingo de chamba. Y yo de repente pensando, no, es que yo llevo muchos años, tengo Sí. que saber que, sí, choques culturales de esa manera de español, idioma. ¿Cómo lo llevaste con la comida? Yo sé que la comida iraní es muy rica, a mí me encanta. Pues la comida mexicana también es exquisita, picante. ¿Cómo fue todo ese proceso para ti? Es muy interesante porque muchos mexicanos me dicen, tú tienes que estar acostumbrada al picante porque en Irán se come picante, pero no, eso es India, no es Irán. Ya. En Irán no no comemos tanto. Tenemos muchos sabores ácido dulce, la base es arroz, aquí es maíz. Em, Siento que extraño mucho para mí todavía el cuisine, la Ujú. cocina, mi favorito del mundo todavía es iraní. De verdad, siento que sí, como que nada que ver, porque siento que hay más variedades, de verdad. Mi mamá cuando vino me dijo algo que me sorprendió mucho, porque me dijo su tercera semana, me Ujú. dijo, no, pero es lo mismo, solo que hacen así, dicen taco. Lo Ujú. enrolan, dicen burrito. Lo hacen como un poco más gordo, dicen los de pellizcado, ¿no? Es Sí, sí, como que sí. y yo nunca pensé en eso hasta que mi mamá, o sea, nunca lo comprendí hasta que mi mamá o lo miré de esa manera. Entonces, siento que en Persa tenemos más variedad, en Irán tenemos más variedades y condimentos, pero también dura mucho tiempo Ya. cocinar comida iraní. Me gusta mucho comida mexicana, me encanta. También muchas variedades, hasta mismo mole en cada estado. Sí. Es increíble, me gusta mucho el cacao. Me gusta mucho también, vivo en lugares tropicales, el mango. Yo El nunca mango he es onda, comido, sé ¿verdad? que en el sur de Irán hay mango, ¿Hay pero mi mango? primer Sí. mango lo comí en Ecuador. Nunca en mi vida he saboreado un mango. Mi plátano, mi primer plátano,
yo lo comí y era como: "Ay, no, ¿qué es eso? Es una banana, creo que mala". Y Pero, después, plátano macho. plátano macho. Sí, Sí, aquí dicen perdón. Sí, plátano macho. Yo pensé que es un plátano ajá. no buen hecho. Entonces, Sí, sí, sí. lo tiré y después entendí que, hay que cocinarlo. O sea, hay Claro, hay que muchos sabores freírlo. que aquí los conocí, ¿sabes? Sí. Muchos, muchos sabores. Sí, sí, amo la comida mexicana y de verdad, no o sea, ya pasando mucho tiempo, a veces extraño la comida, pero no sufro. Ujú. Amo como muy bien, cocino, o sea, me gusta mucho la comida y también la comida es tan rica que no me hace extrañar todo el tiempo la comida de Irán. Okey. Abajo en la descripción podrán encontrar todas las redes sociales de Bélica. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas, une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye, bye.